¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más del ABC de Dynamics 365 Customer Engagement. Vamos a empezar a partir de ahora a hablar sobre la aplicación de atención al cliente, Dynamics 365 Customer Service. Vamos a conocer sus beneficios y cómo nos puede ayudar a brindar la mejor atención a nuestros clientes. Hoy vamos a hablar sobre casos. Buenísimo, ya estamos acá dentro de nuestra aplicación para comenzar a trabajar con los casos. Vamos a hacer antes un par de aclaraciones. Estamos trabajando dentro del conjunto de aplicaciones de Customer Engagement de Dynamics 365. Simplemente para refrescar un poquito la memoria, Dynamics 365 es uno de los 4 pilares o de las 4 plataformas que conforman la nube de Microsoft. Dynamics 365 se compone de 2 universos totalmente diferentes. Tenemos las aplicaciones de Customer Engagement, como es Sales, Customer Service, Field Service, etc. Marketing también. Y tenemos otro gran mundo que son las aplicaciones de ERP, ¿sí? Donde vamos a encontrar Business Central, Finance, Supply Chain Management, ¿sí? Estas son dos universos totalmente diferentes. Nosotros nos estamos enfocando en las aplicaciones de Customer Engagement. Puedo hacer integraciones entre ambos mundos, puedo trabajar con Azure, puedo trabajar con Power Automate, perfecto, pero tenemos que comprender que la plataforma tiene dos mundos totalmente diferentes. Cuando empezamos a trabajar dentro de las aplicaciones de Customer Engagement, la primera vez que accedemos al sistema nos va a indicar o nos va a preguntar a qué aplicación queremos acceder. Nosotros vamos a acceder acá al centro de servicio al cliente, que sería el corazón de Customer Service. Esta aplicación, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza una vez que he finalizado el proceso de ventas, he vendido mi producto o servicio al cliente y a partir de ahora necesito darle un soporte sobre ese producto o servicio. Entiéndase soporte como, por ejemplo, accionar una garantía, hacer un reclamo, pedir información al respecto. Todas estas solicitudes que van a venir luego de la venta sobre el producto o servicio que yo entregué a mi cliente se van a gestionar dentro de Dynamics 365 Customer Service. La tabla estrella de esta aplicación es la tabla de casos. Hay algunas organizaciones que los llaman tickets o los llaman casos o lo llaman soporte, requerimiento, pedido de servicios. Va a variar mucho de acuerdo a las palabras, a la jerga organizacional, ¿sí? Entonces, dentro de los casos nosotros vamos a gestionar estos pedidos, estos reclamos, estas solicitudes de los clientes una vez que ya se ha vendido el producto o servicio. Hago mucho hincapié en esto para que lo tengamos en cuenta. Para poder acceder a los casos dentro de la aplicación, en el menú me voy a venir al título de servicios y aquí vamos a ver los casos. Lo primero que me muestra es un listado de todos los casos que nosotros tenemos. Recordemos que estos listados reciben el nombre de vistas dentro de Dynamics 365 y una vista es un conjunto de datos que me va a mostrar determinadas columnas, que son los datos que quiero ver como tal, y también tengo aplicado una serie de filtros. En este caso estamos utilizando la vista de mis casos activos. Significa que me está listando todos los casos cuyo estado no sea ni cancelado ni resuelto, que sea de estado activo, y me va a filtrar también por aquellos registros en donde el usuario que ha iniciado sesión en este momento sea el propietario. De ahí el nombre de esta vista, mis casos activos. Si yo quisiera cambiar el listado de información o la vista, puedo hacer clic sobre el nombre y puedo ver todas las vistas que tengo disponibles para poder trabajar. Si me voy, por ejemplo, a casos activos, me va a mostrar todos los casos que están en estado activo, independientemente de quién sea el propietario. Muy bien, vamos a acceder a alguno de estos casos para comprender cuál es la información que se trabaja dentro de los tickets, casos o solicitudes. El formulario es bastante simple. Nosotros vamos a ver que en primera instancia nos va a aparecer aquí el proceso de resolución de ese caso. El proceso nativo, que es un Business Process Flow o un flujo de proceso de negocios,
nosotros vamos a tener tres etapas, que es la de la identificación, investigación y resolución. Cada una de estas etapas que me permite indicar en qué estadio del proceso de resolución está el caso, y en cada una de ellas yo puedo ir indicando la información que necesito que el agente de atención al cliente complete para poder pasar de una fase a otra. Esto es personalizable, nosotros lo podremos reemplazar, podremos generar nuestro propio proceso para poder utilizarlo dentro del sistema. Uno de los elementos principales que tenemos que tener en cuenta siempre es el cliente. Recuerden que como cualquier CRM, ¿sí? Cualquier sistema de Customer Relationship Management o gestión de las relaciones con el cliente, la estrella principal, todo gira en torno a un cliente. Recordemos que tenemos dos tipos de clientes dentro de Dynamics, cuentas y contactos. Pueden hacer clic en la tarjeta que les va a aparecer en la pantalla para ver los episodios en donde empezamos a hablar sobre cuentas y contactos hace unos cuantos años atrás. Bien, vamos a ver entonces, tenemos acá la descripción del cliente para acceder rápidamente a sus detalles. Cada caso va a tener un título, que es una frase corta, en donde nosotros vamos a indicar a qué hace referencia este ticket o este caso. Dynamics me va a dar automáticamente un número de caso, que es configurable también. Y acá nosotros vamos a poder trabajar con un asunto. ¿Qué es el asunto? El asunto es el tipo de caso con el que nosotros trabajamos. Para poder trabajar con los asuntos, tenemos que personalizar el árbol de temas para poder trabajar directamente con esos registros y poder tipificar el caso. Vamos a seleccionar cliente. Recuerden que para Dynamics un cliente puede ser una cuenta o un contacto, por lo tanto podría seleccionar cualquiera de los dos, cuentas o contactos. Los casos pueden estar asociados también a productos, por lo tanto yo podría seleccionar aquí algunos de los productos que yo tenga dado de alta en mi catálogo de productos. Para recordar cómo se trabaja con productos, vamos a ver, hagan clic en la tarjeta que aparece aquí arriba para poder ver el episodio donde hablamos sobre productos. Bien, vamos a tener también, para poder trabajar con derechos, yo se los voy a explicar en un próximo episodio, todo el tema de derecho me da por qué canales el cliente va a poder acceder a mí para darle soporte. Entonces nosotros podemos configurarlo. La descripción, que sería un tema genérico, y también vamos a tener acá la escala de tiempo. A partir de acá yo puedo trabajar con diferentes actividades. Puedo generar citas, puedo enviar correos electrónicos, puedo generar tareas. Y cada una de estas actividades tienen un tiempo para poder, por ejemplo, el tiempo que yo invertí, una fecha y una duración. Esas duraciones se van a ir acumulando cada vez que yo vaya trabajando con esas actividades y las cierre, y me van a dar lo que se llama el tiempo total de trabajo del caso. Por ejemplo, si yo vengo y le digo que tengo una tarea aquí, vamos a generar una tarea asociada a este caso. Le voy a decir, por ejemplo, se trabajó en la identificación del defecto del artículo. Acá puedo colocar una descripción que sería un poco más grande. La diferencia siempre entre asunto y descripción: el asunto es una frase corta, la descripción puedo explayarme mucho más. Le puedo decir que la fecha de trabajo, vencimiento, fecha de trabajo es igual. Le voy a decir, bueno, estuve trabajando hoy desde las 10 de la mañana y estuve trabajando una hora. Selecciono, guardo y cierro. Estas actividades, una vez marcadas como completadas, me van a conformar el tiempo facturable que se va a utilizar al momento de cerrar el caso. Entonces, fíjense que yo tengo acá mi tarea, ya me aparece. Desde aquí la puedo marcar como completada. ¿Ven? Y de esta manera ya tengo una actividad con un tiempo establecido asociada a este caso. Lo mismo puede pasar con correos electrónicos, con citas y cualquier tipo de actividad dentro de la plataforma. Otra información que vamos a tener de relevante en esta pantalla es aquí, que cuando yo selecciono el cliente me van a aparecer
cuáles son los casos recientes de ese cliente. Esto me va a permitir que el operador sepa si tiene algún otro reclamo activo antes de generar uno nuevo. Muy bien. Otro de los elementos que tenemos aquí en la parte de detalles va a ser, por ejemplo, acá complementamos un poco más la información que nos aparece en el resumen. Por ejemplo, acá puedo asignar un contacto. Estoy hablando con una empresa determinada y le puedo asignar acá un contacto. La salvedad que siempre tengo que tener en cuenta es lo siguiente. El contacto tiene que estar registrado como un contacto dentro de este cliente. Si no, al guardar el caso, vamos a recibir un error. Incluso en personalizaciones podríamos forzar que solamente se muestren los contactos que pertenecen a esta organización. Luego vamos a tener la tipificación de este caso. ¿Qué tipo de caso es? ¿Una pregunta? ¿Un problema? ¿Una solicitud? Bueno, esto también lo podría personalizar y colocar mis propias tipificaciones, mis propios conceptos. Podemos trabajar también con casos principales. Vamos a grabar un nuevo episodio donde vamos a hablar de casos secundarios, cómo los configuramos y cuál es el objetivo. Bien, y tendremos una serie más de datos que yo puedo ir completando. También tenemos la parte de SLA, ¿sí? Que esto ha quedado por compatibilidad por las SLA antiguas, pero si yo quisiera ver toda la información de las nuevas SLA, iría aquí a la pestaña SLA y acá me diría cuáles son las instancias que se está trabajando y el contador. Vamos a hacer un episodio también sobre SLA, así que no se preocupe. En relaciones de casos, los casos yo los puedo tener relacionados a otros elementos. Por ejemplo, yo puedo combinar casos. Si yo veo que he abierto casos para el mismo tema, para un mismo cliente, yo los puedo seleccionar, utilizar la herramienta combinar en el botón y eso me va a permitir a mí hacer de todos esos casos uno solo y seguir un único caso, no seguir tres diferentes registros que en definitiva apuntan al mismo problema. Vamos a tener los casos secundarios, también que estos casos secundarios, como les comentaba, que vamos a ver en otro capítulo, me permiten hacer más acciones o derivarle tareas a otras áreas o a otros usuarios que necesitan estar realizadas para poder trabajar en el caso principal. Y finalmente tenemos lo que es la parte de los registros de conocimiento asociados, que vendrían a ser los artículos de conocimiento que yo asocié a este caso para su resolución. Vamos a grabar también un capítulo donde vamos a hablar sobre estos artículos de conocimiento. Tenemos muchísimo material para hablar dentro de Customer Service. Perfecto. Entonces, ese sería el pantallazo principal que vimos en este capítulo para que utilicemos los casos. En el próximo episodio de la serie vamos a empezar a meternos ya en el proceso de resolución y ver cómo configurar otros aspectos, cómo utilizar el Business Process Flow o el flujo de procesos de negocio y resolver un caso. Nos vemos en la próxima.